Muy buenos días, familia del Señor. ¿Cómo están ustedes hoy? Hemos estado llevando una serie de mensajes, de sermones expositivos continuos, meditando sobre el primer capítulo a los tesalonicenses. Hemos estado meditando allí y estamos viendo algunas características de lo que debe ser una iglesia que honra al Señor, una iglesia en la que podamos decir Dios está obrando en ese lugar. Y la última enseñanza que nosotros estuvimos dando, familia, la última vez que estuvimos hablando acerca de cómo el Señor nos había elegido por amor. ¿Se acuerdan? Que éramos elegidos por amor del Señor. Estuvimos viendo cómo ese era el precio fundamental de nuestra gratitud y además la razón por la que nos comportábamos como lo hacíamos. Si usted ha decidido seguir a Cristo y usted manifiesta algún tipo de fruto de carácter del Señor, es porque el Señor le ha escogido, porque el Señor le ha llamado para que sea de Él. Y estuvimos revisando cuál era la base de esa elección y luego estuvimos viendo la evidencia de esa elección. Hoy vamos a ver ya los últimos versículos de este primer capítulo que está en Tesalonicenses. Y yo quiero, por favor, que usted se pueda ubicar allí. Vamos a estudiar hoy los versículos del 6 al 10, que son los que nos corresponden en esta serie de sermones. Quiero entonces empezar diciendo lo siguiente. Vamos a leer, por favor, desde el versículo 1. Vamos a leer todos los textos que ya hemos enseñado para llegar a nuestro texto base de hoy. Entonces, estamos en el primer capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses. Dice Pablo, hace una salutación y empieza el texto diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Dios bendiga su palabra. Hemos estudiado estos primeros 5 versículos. Hemos visto cómo Pablo habla acerca de esta iglesia, cómo Pablo destaca la fe de esta iglesia. Y comunidad cristiana, permítame decirle, somos usted y yo. Así que cuando estamos hablando de una iglesia que genera impacto, no estamos hablando de un cartel luminoso, no estamos hablando de cómo nos vemos en Facebook, cómo salimos en Instagram, cuántas personas llegan. Estamos hablando de cómo tú y yo somos un reflejo de esa gloria del Señor para otras personas. Ese es el impacto. ¿Qué tanto de Cristo hay en nuestras vidas, del Cristo verdadero, bíblico? ¿Qué tanto del evangelio se ve en nuestro actuar? No estoy hablando de personas perfectas, no estoy hablando de gente que no peque, estoy hablando de hombres y mujeres sujetos a pasiones, al igual que estos santos hombres de Dios, pero que se esfuerzan cada día por agradar al único y santo Dios verdadero. ¿Alguien diga amén? De eso se trata, amados.
Cuando llegue al cielo, Dios no va a pedirme cuentas a mí por cuántas personas se convirtieron al evangelio. Él me va a pedir cuentas de qué tanto hice yo de Cristo y cómo lo reflejé en este lugar. Usted no va a llegar al cielo amado por sus obras. Usted va a llegar porque Cristo le amó primero y usted entendió que Él era el único y suficiente salvador de su vida. Y que usted, mientras estuvo con vida en este lado de la eternidad, vivió para Él, no para otros. Vivió para Él, con sus errores, con sus pecados, pero cada día se levantaba sirviendo al único y santo Dios verdadero, con anhelo en su corazón, con fervor y gracia, con el Dios de las oportunidades. Y a través de su vida el Señor lo utilizó como un instrumento de gracia. Y usted puede mirar atrás. Si usted ha sido un creyente fiel y verdadero, estoy seguro que usted mirará atrás sus huellas, sus pasos, y usted encontrará personas que lo inspiraron a usted a seguir adelante, y también encontrará personas a las que usted inspiró a la fe y a las buenas obras. De eso queremos hablar. Así que en esta mañana la pregunta es, ¿cuáles son esas características que posee una iglesia para que llegue a ser un modelo digno de ser imitado? O dicho de una manera más personal, familia, comunidad cristiana en Cartagena, ¿qué requiere el Señor de nosotros para que seamos un modelo digno de ser imitado? Y eso es bastante demandante. Así que, según este texto, nuestros 4 versículos que nos hacen falta, del 6 al 10, vamos a encontrar al menos, Pablo aquí enumera al menos unas 4 características que vamos a extraer de este pasaje. Las voy a decir con antelación para que usted no se me pierda durante la exposición y sepa cuáles son las estaciones que vamos a estar mirando. Entonces, la primera característica de una iglesia digna de ser imitada es una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Primera característica. Segunda característica, no se preocupe que la vamos a ir repitiendo. Es una iglesia que propaga el evangelio. Tercera característica, es una iglesia cuya lealtad es a Dios y no a los ídolos. Y cuarta característica, es una iglesia que vive a la espera del regreso del Señor. Estas características, como ya dije, no son exclusivas de la iglesia o del pastor, porque la iglesia es usted y soy yo. Así que cuando hablamos de ello, estamos hablando si estas características están o no en tu vida. Así que yo les invito rápidamente, familia, que veamos la primera característica en esta mañana. La primera característica para una iglesia digna de ser imitada, ¿cuál es? Una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Pastor, eso está largo, no se preocupe, ya lo vamos a ver. Primera característica, es una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Pastor, ¿y por qué no decir simplemente que imitan a Jesús? Porque el texto no lo dice así. Vamos a aferrarnos a lo que dice el texto. De vuelta a nuestro texto principal, yo quiero que leamos desde el versículo 5, vamos a llegar al 6, que es nuestro primer texto, pero quiero leer desde el 5 porque hay una conexión allí. Dice el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y qué dice allí? Ojo con eso. Entonces, es interesante que los creyentes de Tesalónica no solamente recibieron el evangelio, ese mensaje del evangelio, sino que también lo absorbieron, adaptaron ese estilo de vida caído al mensaje de Jesús predicado por Pablo, por Silas y por Timoteo. Y de este modo llegaron a ser imitadores de Jesús. Primero imitando ¿a quiénes? A los apóstoles. Llegaron luego a ser imitadores ¿de quién? De Jesús. Hay un orden y ese orden es importante. Mis hermanos, eso se llama discipulado. ¿Por qué? Porque el proceso de discipular no se produce únicamente cuando traspasamos información. Hay gente que dice, mire, pastor, yo quiero discipular a alguien y todo lo reducen a encontrarse una vez por semana, tomar el material, leerlo, conversarlo, escribirlo, dejausis rayita, anotas lo que dio y luego chao para la casa, ya no nos vemos sino dentro de 8 días. Y no pasa nada. Amado, es difícil un proceso de discipulado de esa manera. Porque el discipulado fundamentalmente es mostrar el evangelio de Jesús. Y el evangelio va más allá de un discurso.
El evangelio principalmente se predica por el ejemplo. Y de eso es lo que está hablándonos Pablo aquí. Miren que Pablo tiene este pensamiento arraigado. Él les dice a ellos, ustedes nos imitaron a nosotros y luego ¿a quién? Al Señor. Hay un orden, amado, para validar este pensamiento. Cuando una iglesia está llena de personas que entienden esta verdad, es una iglesia que va a estar en constante crecimiento. Entendemos que hay modelos que Dios ha colocado en este lugar. Obviamente el modelo principal es Cristo, pero nosotros atendemos muchas veces por la imitación. Déjeme decirlo de esta manera. Usted en su casa lo ha podido observar. Sus hijos, por lo regular, adquieren algunos de los hábitos que usted como padre tiene. Ya desde chiquito uno ve cómo se paran y dice, ay, se para como el papá. Y es chica. Y uno dice, pero ¿cómo así? Sí, tienen esos hábitos porque los ven. Responden de la misma manera que uno dice y se queda aterrado y dice, anda, habla igualito que la mae. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Esto por qué? Porque los niños aprenden por imitación. Por eso Pablo aquí, nosotros lo vemos cuando él dice, y han venido a ser imitadores. Miren lo que dice el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esto es importante. El discipulado, amados, entonces es un proceso de imitación. ¿Por qué? Miren en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que aquí ya estamos viendo algunas claves importantes, así que esta palabra que está diciendo Pablo aquí no es aislada. Aquí nos está demarcando un principio escritural. La iglesia debe entender que el crecimiento se da también por la imitación de buenos modelos. Usted y yo tenemos el llamado a ser buenos modelos. Escúcheme, elevo la apuesta. El modelo por excelencia que debemos imitar indiscutiblemente es la persona de Jesucristo. Pues Él es nuestro patrón, Él es el modelo de nosotros como creyentes. La persona y el carácter de Cristo es a donde nosotros debemos aspirar y apuntar. Por eso la Biblia nos exhorta a que nosotros le imitemos a Él. Hermanos, tú y yo entendemos y debemos entender que el cristianismo no es un discurso, es enseñanza por el ejemplo. Miren que eso es tan así que Jesús le decía a sus discípulos, escuchen, referente a los maestros del entonces, que eran los fariseos, los saduceos. Él les decía, miren, sobre todo a los fariseos les decía, escuchen, oigan lo que ellos dicen. Porque cuando ellos hablaban en su discurso, no estaban errados. Recuerden que los fariseos hablaban de la resurrección de los muertos. Ellos creían en la vida venidera, los saduceos no. Así que cuando Jesús normalmente se iba a afiliar doctrinalmente, el problema con los fariseos nunca fue primariamente doctrinal. ¿Cuál era el asunto con los fariseos? Jesús les dice, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan. ¿Por qué? Porque ellos tenían una disonancia. Eran disonantes. ¿Sabe usted lo que es disonante? En música se usa mucho este término. Cuando dos notas tienen frecuencias que chocan, que no armonizan. Estamos hablando de una disonancia, genera una tensión en el oído. Y nosotros a veces tenemos un discurso que va para un lado y unas acciones que van para el otro. Y ese problema es grave, amados. La iglesia tiene que ser una iglesia íntegra, de un solo cuerpo. Por eso Jesús les decía, miren, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ahí comienza a haber un problema. Si nosotros nos convertimos en discursistas y no en hacedores, vamos a tener un problema luego de crecimiento serio dentro del cuerpo de Cristo. Por eso en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12, Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y qué le dice? ¿A qué lo insta? Sé ejemplo. ¿Y que ser ejemplo a quiénes? A los creyentes. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entonces, ¿cuál es el llamado de Pablo aquí? A que él fuera, ¿qué cosa? En Tito encontramos la misma idea. Capítulo 2 de Tito, versículos 6 y 8, Pablo dice lo siguiente. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Verso 7. Presentándote tú en todo, ¿como qué? ¿De qué cosa? De buenas obras. Entonces, una característica de una iglesia digna de imitar
es que sus miembros están imitando a otros que están imitando a Jesús. La importancia de tener referentes. Miren, amados, en estos momentos tenemos una crisis profunda de liderazgo en todos los ambientes. Nuestros jóvenes no tienen realmente modelos dignos de ser imitados. Sus modelos son ídolos caídos con pies de barro. Y es una sociedad permeada por una contrariedad todo el tiempo, antagónica, hasta el punto que hoy se discute si la obra hay que separarla del creador. Entonces, para poder justificar, hay una disonancia tan marcada que dice, bueno, era un desgraciado en vida, pero ¿cómo cantaba de bonito? ¿Sí o no? Hay que separar la obra del artista. En el cristianismo no funciona. No funciona de esa manera. El cristianismo es la obra y el artista. El mensaje y el mensajero. ¿Usted me está entendiendo? Necesitamos colocar modelos dignos. No estoy hablando de perfección, amado, porque usted estará pensando en su cabeza, pero es que en esta iglesia todo el mundo está caído, porque desde que está hablando yo le conozco. No, amado. Bájale 3 rayitas a tu cuento. Jesús planteaba que el evangelio que él estaba enseñando debía hacerse por imitación. Él decía que las obras que yo he hecho, vosotros, ¿qué cosa? Las harán. Jesús fue el modelo. Si usted mira el ministerio de Jesús, empezó siendo Jesús haciéndolo todo y los otros ¿qué hacían? Observaban. La segunda faceta del ministerio de Jesús es, él ahora hacía y ellos eran enviados, ¿se acuerdan? Los envió de 2 en 2, es decir, que ahora había participación. Y la tercera, que es la que estamos ahora, faceta del evangelio y del proceso de Jesús, es que Jesús se fue y nos dejó ahora ¿qué? A nosotros. ¿Y cuál es el mandamiento que nos dijo? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos. ¿Cómo, señores? Dijo, mándenle, muéstrenle como yo les he mostrado a ustedes. Es la esencia del discipulado, es la esencia del crecimiento. No podemos nosotros asumir crecimiento si no hay ejemplos dignos de ser imitados. Y ese es un problema porque yo sé que usted está apretando las nalguitas. Dice, pastor, ya yo sé para dónde usted va. Vamos a ir de una vez. Vámonos directo. Es una responsabilidad de todos. Esta no es la responsabilidad del pastor. Esta no es la responsabilidad de los líderes. Es una responsabilidad tuya y mía ser ejemplo. Aquí es donde vienen las preguntas. Tú eres un ejemplo para tu esposa / para tu esposo, y quiero decirte que esta es tu prioridad. ¿Tú eres un ejemplo para él o para ella? ¿O eres un ejemplo de cantaleta? ¿O eres un ejemplo de ira? No hay ni amén, ni ayayay. Pastor, ¿por qué yo debí enfermarme hoy? ¿Para qué vine? ¿Para qué usted viene si sabe cómo me pongo? ¿Es usted un ejemplo? Sigamos elevando la apuesta. ¿Estás consciente del llamado que el Señor te hace para discipular el corazón de tu hijo? ¿Entiendes que nuestra responsabilidad para con ellos no es solo traerlos el domingo a la iglesia o llevarlos a la reunión de jóvenes los sábados, sino que principalmente discipularlos en el evangelio de Cristo? Y eso significa que ellos van a imitarnos a nosotros porque nosotros estamos imitando al Señor. ¿Usted entiende eso? ¿Seguimos? ¿Eres consciente que tus hijos te ven y te están viendo todo el tiempo? Familia, el discipulado no es de house y rayita. Pastor, páseme el material, nueva vida en Cristo. No. ¿Saben que ustedes estamos discipulando todas las veces, incluso sin material? Estamos discipulando todo el tiempo, con nuestras actitudes, con nuestras respuestas, con nuestra manera de hablar. Miren, nuestros muchachos aprenden más de nosotros cuando nosotros estamos más inconscientes de que le estamos enseñando que cuando estamos conscientes enseñándoles. ¿Usted sabía eso? Cuando usted se sienta a enseñarles y hacer el altar familiar, o cuando usted se pone a enseñarles algo, ellos bostezan, se aburren, miran para el otro lado. Pero ¿sabe cuándo están atentos? Cuando usted sale, cuando está caminando por las calles, cuando usted sale de playa, plancito, paseo, cuando usted ahí está mostrando la esencia de quién es cuando maneja, cuando usted está mostrando las cosas, cuando te para el policía, estás caído, usted está discipulando y ellos lo están, mira, ve, eso le queda
cuando usted habla descuidadamente con las otras personas, ese es el discipulado más bravo que usted está haciendo. Díganme algo, amén, ahí, pastor. Porque nosotros lo queremos todo academizar y queremos creer que discipulamos cuando venimos a la iglesia. Mira, amados, aquí hay mucha gente que ha crecido bajo la sombra de buenos árboles y que aunque de pronto no han tenido grandes lugares a grandes intervenciones teológicas, son personas muy serias, saludables, que dan fruto porque han tenido la bendición y la dicha de estar bajo coberturas de personas dignas de ser imitadas. Le digo más, a veces usted no crece lo suficiente porque usted no está bajo la sombra de buenas personas que le inspiren a la fe y a las buenas obras. Hay mucho mundano en tu vida. Seguimos. Nosotros estamos todo el tiempo modelando algo, lo que sea. Y lo estamos haciendo delante de las personas que nos conocen, delante de nuestros seres queridos, delante de nuestros hijos, delante de nuestros cónyuges. ¿Qué modelamos? Es la gran pregunta. Pues deberíamos estar modelando nuestro amor por el Señor, nuestro amor por su palabra, nuestro amor por la iglesia. Cuando usted está murmurando en su casa en contra del hermano, de la iglesia y sus hijos están ahí, amado, usted está dañando el corazón de esos chicos. Después no se queje porque no quieren venir. Porque ya se conocen todos los cuentos. Allá el pastor en su casa es la peor persona que existe. Porque usted lo ha hecho así después y que, pero vamos a la iglesia. Y el chico entra en una disonancia, en un cortocircuito. Dice, pero papi, pero mami, ¿para qué ir allá si todos son unos hipócritas? Ay. ¿Para qué vino? La respuesta de Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Usted vino porque necesita escuchar esto y porque Dios necesita removerlo para que crezcamos. La iglesia no es un letrero, no es el pastor, no es lo que pasa en internet. La iglesia somos todos nosotros cuando estamos aquí y sobre todo cuando estamos allá afuera. Seguimos. Entonces, mira que Pablo habla puntualmente no solo de que ellos fueron imitadores, sino que también habla de la forma en la que lo imitaron. Miren lo que sigue diciendo el versículo 6. Vamos conmigo allá a la lectura. Dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Tremenda responsabilidad. ¿Cuántos saben aquí que somos modelos? Porque usted cree que el único modelo es el pastor Nafer, el pastor Carlos, que son los que nos paramos los domingos aquí. Le tengo noticia, usted es modelo. Más le vale que represente bien a su Señor. Entonces mira lo que dice el verso 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Mira lo que dice ahí. Recibiendo. ¿Cómo lo imitaron? En la forma como recibieron la palabra. ¿Y cómo recibieron esa palabra? En medio de gran tribulación. ¿Y lo hicieron cómo? ¡Wow! ¡Tremendo! Las palabras más antagónicas que en una frase evangélica moderna está: tribulación y gozo. Eso parece que fuera, mira, aquí la gente es atribulada día, noche, y parece que, ay, pastor, es que me está pasando esto. Y cuando estás en ese plano, no eres bendición para nadie. Por aquí oí en estos días que los pastores estamos para animar. Vea, no, olvídese de ese tango que no es Gardel. Los pastores no estamos para animar. Mis mensajes están lejos de animar. Si quiere describir nuestra labor, estamos para soportar en amor la decadencia del pecado de otros, para jalarlos como la oveja cuando se está desviando. ¿Cuál era? ¿Cómo hacía el pastor cuando la oveja se le desviaba? ¿Qué usaba? La vara y el callado. ¿Y usted sabe que la vara para qué era? Para castigar disciplina. Cuando hay unas ovejas que están dale y no le está. Entonces, ¿qué usaban? Que era el callado, una figura también de una vara, pero que tenía que una horqueta. ¿Y qué hacían el hombre con eso? La enganchaba por aquí. ¿Y qué le hacía? Tenga la amabilidad, la gentileza y la fineza, oveja, de venirse. No le preguntaban qué le hacía. No venimos a que nos motiven. Usted ya está motivado en Cristo Jesús. Amén. Usted está motivado en Cristo Jesús. Yo no puedo motivarlo. Puedo darle palabra para que el Espíritu Santo de Dios active esa palabra en su vida y usted recobre la fe que siempre ha estado allí. Entonces mira lo que dice. La recibieron, la palabra de verdad, y lo hicieron en medio de tribulación. Miren, familia, esto es
algo sumamente poderoso. Miren, estos creyentes no solo recibieron la palabra de Dios como la palabra transformadora, ya lo vemos aquí en los versículos anteriores, sino que lo que me llama poderosamente la atención es que lo hicieron en medio de mucha. Miren que está la palabra mucha, no dice en medio de tribulación. ¿Cómo dice? Mucha, gran tribulación. Amado, y permítame hacer una pausa aquí. Ellos aprendieron de Pablo y de Silas y de Timoteo a ser imitadores de Jesús, no solamente en la palabra predicada, expuesta, sino también imitadores en el sufrimiento que trae consigo hacer la voluntad de Dios. Hoy no se predica que hacer la voluntad de Dios va a traer en ocasiones sufrimiento. Diga conmigo sufrimiento. Usted no viene para que le predique de sufrimiento. Usted quiere pare de sufrir. Eso es otra cosa. Eso no está aquí. La Biblia promete que vamos a tener aflicciones. Usted sabe que esa es una promesa. Jesús no se andaba con aguas tibias. Él dijo, en el mundo van a tener ¿qué cosa? Aflicciones. Esa es una promesa. Te guste, no te guste, lo quieras o no lo quieras, los veranos vienen, las escaseces vienen, las tribulaciones por enfermedad vienen, las pérdidas de seres queridos vienen. Son cosas que nos vienen a todos los creyentes. Lo que Jesús también promete, que es lo que la gente no articula, es en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Por tanto, confiad. ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados entonces a hacer? No a pelear con las tribulaciones, no a apretar las nalgas para que no te pase. Que no me pase, que no me pase, que no me pase. Ay, que no me pase. Vea, hay gente que cuando escucha a otro que tiene una enfermedad, ya le está doliendo lo mismo. Miren, en los tiempos de COVID, todo el mundo tuvo COVID psicológico. Digo todo el mundo por ser generoso. Pero ya a algunos ya les dolía, me duele la garganta, estoy con COVID. No podía darle un estornudo, ya tenían COVID. Aquí tienen COVID. El otro viene y dice, ay, no, es que tuve esto. Escuchan allá a la persona que tiene un cáncer y ya comienzan a asustarse en la noche. ¿Será que a mí me dará cáncer? ¿Me va a dar cáncer? A mí me duele. Amados, escúcheme con atención. Pablo y Silas fueron hombres que sufrieron por causa del evangelio. Y estos hombres de Tesalónica, cuando tomaron la Biblia en serio, se dieron cuenta que en el mundo que estaba a su alrededor, todo lo distorsiona. Es un mundo en el que en esos días y en los nuestros, en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cuando leemos el libro de Hechos del capítulo 16 y 17 particularmente, uno puede observar allí que Lucas narra el inicio de la obra evangelizadora en Europa y nosotros ahí podemos seguir el precio alto que Pablo y su equipo tuvieron que pagar por predicar el evangelio. Naufragios, persecuciones, cárceles, fueron apedreados, tirados, dice la Biblia, medio muerto. No fue fácil. Nunca ha sido fácil el evangelio. Esto es para valientes. Yo he entendido que hay mucha gente que, como dice la Escritura, muchos son los llamados. Hay gente que no va a querer sufrir la sana doctrina. Yo como pastor he tenido que llorar, sufrir, porque a veces como le pasaba a pobre Samuel, ¿se acuerdan que la gente dijo, no queremos que tú nos gobiernes, sino que queremos rey? ¿Cómo fue Samuel ante el Señor? Achicopalado diciendo, Señor, ellos me han rechazado. Y el Señor que le dijo, cállate la boca, hombre. Ellos no te rechazan a ti, me rechazan Uno como pastor a veces cree que uno quiere tener a todo el mundo contento, que todo el mundo venga a la iglesia. Uno se esfuerza por eso. Pero yo he entendido también que esto es una obra sobrenatural. Y que si yo no voy a poder jamás tocar el corazón de nadie, a menos que el Espíritu Santo lo haga. Mi labor no es motivar, mi labor es ser fiel con el mensaje. El Señor se encargará de hacer la obra. Y estos hombres pagaron un precio por ser fieles. El evangelio costó, iglesia. El evangelio costó para que tú estés sentado hoy cómodamente recibiendo este mensaje. Hubo gente que murió para que tú, hoy y yo tengamos el evangelio de Jesús, la palabra del Señor. Hoy tú y yo estamos montados en los hombros de gigantes que pagaron un alto precio para que tú estés comodito hoy con aire acondicionado recibiendo palabra. Tenemos que entenderlo. Y cuando hablamos de imitación, los tesalónicas no solamente imitaron bendición, no solamente imitaron las cosas buenas del Señor, no solamente las cosas que vieron en Pablo positivas, también lo imitaron en esto, en el sufrimiento. A Pablo les costó, a Silas le costó, a Timoteo le costó. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que pagar ese precio
porque estaban en medio de un pueblo sumamente hostil. Y ¿saben una cosa? La gente de Tesalónica lo sabía. Ellos lo supieron. Ellos sabían porque Pablo había pasado por su ciudad y ellos habían sabido que él había estado encarcelado en Filipo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué hacían ellos? Cantaban salmos e himnos al Señor. Y les aseguro, amados, que estos misioneros, cuando llegaron a estos hombres y ellos los vieron cómo los trataron, ¿se acuerdan el famoso alboroto en Tesalónica? Ellos no los trataron bien. Y vieron cómo estos hermanos que hablaban de este evangelio revolucionario los vieron actuar y cómo siguieron bendiciendo y siguieron adelante. Estos hombres les debió trastornar la cabeza. Les trastornó la cabeza. Porque sus dioses no hacían eso. Porque la gente que estaba alrededor no hacía eso. Nadie pagaba, nadie estaba dispuesto a dejarse encarcelar, a apedrear y a hacer por un Dios que no existiera. Por un Dios chiquito con D minúscula. El Dios de Pablo y de Silas era grandote. Tan grandote que estos hombres apedreados, apaleados y encarcelados cantaban y bendecían. Esto es evangelio. Eso es revolucionario. Entonces me lleva a pensar, ¿por qué en tu casa no hay tanto cántico? ¿Por qué? ¿Qué prisión es la que tú estás que impide eso? ¿Por qué tu ejemplo es siempre queja, 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 queja? Amén, ay, 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 estoy aquí, pastor, mi cabeza se me fue. ¿Estamos o no estamos? Estamos, ¿verdad? Estamos. ¿Sí se dan cuenta cómo esta palabra es tan relevante hoy para nosotros como lo fue en el pasado? Aquí no estamos solamente revisando la Biblia. Estamos viendo cómo la palabra es vida en nosotros. Amado, tú te quejas por cosas que la verdad y con el amor del Señor te lo digo, no son dignas de queja. Delante de estos hombres fieles y valerosos. Somos una iglesia acomodadísima en comparación a esta. Y eran jóvenes en cuanto a la fe. Eran personas que no tenían años en la fe. Y estaban dispuestos a sufrir. Ellos abrazaron el evangelio de todo corazón en medio de una persecución severa. Así que esa es nuestra primera característica. La segunda es que ellos propagaron el evangelio. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Ya sabemos que esa es toda Grecia, la Grecia nuestra de hoy. Han sido ejemplo a todo un país, imagínense, verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. ¿De quién partió la iniciativa? De ellos. Dice, partiendo de ustedes o de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y mira cómo dice Pablo y agrega, no solo en Macedonia, el norte, y Acaya, el sur, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios sea que extendido. Miren, aquí estaba consultando a algunos comentaristas bíblicos y decían que algunos de estos hermanos de voluntad propia habían partido sin haber sido encomendados a predicar el evangelio por todas partes, así como les llegaba, como les salía, predicaron el evangelio. Y que cuando Pablo iba por los lugares, acuérdense que él estaba en una misión, recuérdense que ese fue el segundo viaje misionero, Pablo llegaba a lugares en los que él iba a predicar y se encontraba con la idea, oye, ya aquí ya predicaron. Cuando ellos llegaban, sí, ya nosotros los conocemos. Él no conocía a ninguno, pero todos sabían quién era él. Él era ya una superestrella. Usted es Pablo. ¿Y usted de dónde me conoce? No, es que aquí vinieron unos pelados de Tesalónica y nos echaron todos los cuentos que habían pasado con ustedes. ¿Se dan cuenta de eso? Eso genera impacto. Eso genera impacto. Así se lleva el evangelio, familia. Así se lleva, simple, sencillo, sin tanto cuento, sin tanta parla, citando aquí a mi hermana. No olviden que ellos estaban siendo perseguidos. Pregunta es, ¿de dónde aprendieron ellos eso de que había que sufrir por causa del evangelio? Pues la respuesta está en el capítulo 2. Vaya conmigo. Pase una hojita, vaya al capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer lo que dice allí. Mira la respuesta. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Una iglesia que es una iglesia digna de imitar, es una iglesia que tiene gente que ¿qué?
que imita a otros que está imitando a Jesús. Y esta segunda es propagan el evangelio. No se puede propagar el evangelio si antes haber un buen modelo que inspire esa propagación. Estos hombres entendieron eso. Ellos sabían que Pablo y Silas y Timoteo habían sufrido en Filipos. Y ellos entendían de manera natural que el sufrimiento dentro de la fe no invalida el cumplimiento de lo que el Señor te llama. En estos tiempos que vivimos es todo lo contrario. Miren, a mí me impresiona, yo tengo que hacer mucha pastoral, mucha administración, y veo gente que me pospone la fe. Pastor, lo que pasa, sí, eso que usted dice está bien, pero entiéndame, es que mi dolor, es que mi quebranto, es que si usted viera lo que me está pasando, es decir, como sufres, no puedes seguir a Cristo. Porque es que como me estoy sufriendo, es que a mí me tocó duro, es que esto, lo otro, entonces no puedo ser un buen imitador del Señor. Miren, mis amados, basta de ese cuento. Basta de ese cuento, que eso no es bíblico. El Señor nos plantea que podemos crecer en medio de tormentas. Que los valles de sombra de muerte no son impedimento para que la vara y el cuidado del Señor esté sobre nosotros. Porque el cristianismo no va de que todo nos vaya bien para hacer la obra. Entonces, cuando yo tenga plata, me congrego. Cuando tenga plata, me consagro. Cuando tenga plata, vengo a la iglesia. No, amado, cuando usted piensa de esa manera, significa que usted va a empezar a buscar la plata, porque la plata es su verdadero motor de vida. Entonces, cuando comienza a buscar la plata, ni se consagra, ni viene a la iglesia, ni hace la obra. ¿Me está comprendiendo? Lo que nos lleva al tercer punto. Una iglesia cuya lealtad, ojo, otra de las características de una iglesia digna de ser imitada es esta, la tercera. Es una iglesia cuya lealtad es a Dios y no a ídolos. Es una iglesia cuya lealtad es a Dios y no a ídolos. Verso 9, léalo conmigo. Mire lo que dice la Biblia. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. ¿Y qué dice allí? ¿Al Dios vivo y qué? Y verdadero. O sea que hay dioses muertos y falsos a los que usted puede servir. Preste atención a lo que voy a decir ahora. Este es uno de los textos del Nuevo Testamento que describen con más simpleza pero profundidad la conversión de un creyente. Esta palabra se convirtieron, que nos dice aquí, significa volverse, es decir, cambio de rumbo. De repente tú te das cuenta que por el camino en que estabas andando es un camino equivocado, que no te lleva a un fin correcto. Por tanto, guiado por el Señor, Él te gira media vuelta para tomar la ruta correcta, para ir detrás de Él. Eso es conversión. Por eso, amados, no podemos hablar simplemente de membresía de la iglesia o de personas que asisten. Nosotros tenemos que hablar de personas que manifiestan fruto de conversión. Y ese fruto de conversión debe evidenciarse. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Durante toda la vida de esta gente, ellos habían confiado en ídolos. Esta gente se había refugiado en sus ídolos. Esos ídolos dominaban toda su vida social, su vida política. En el imperio greco-romano, todos los aspectos del andar de un ciudadano romano eran completamente establecidos por los ídolos. Habían dioses para la fertilidad, para la agricultura, para el mal de amores, para tomar vino. Cada cosa tenía su ídolo. Y ellos hacían rituales de modo tal que pudiesen encontrar el favor o apaciguar la ira de estos ídolos. Así que, hermanos, escúchenme una cosa aquí. Para ellos, haber dejado atrás, es decir, volverse de los ídolos a Dios, fue un cambio radical que les afectaba todo. Miren, uno lee rápido ese versículo, cuando dice allí, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Y no nos sentamos a reflexionar en todo lo que implicaba para esta gente convertirse de los ídolos a Dios. Ellos entendieron que era imposible servir al único Dios vivo y verdadero
sin que haya un abandono total de los ídolos a los que ellos antes servían. Permítame decirlo así. No trates de hacer un hueco en tu corazón en medio de la idolatría. Eso no se puede. Tú no puedes meter a Cristo o sumar a Cristo dentro de tu pool de dioses personales que tienes. ¿Cómo así, pastor? Mira, Cristo no comparte altares. Esto lo hemos estado aprendiendo en los devocionales que tenemos los jueves, en los ensayos previos a los ensayos del grupo de alabanza. Y hemos estado estudiando, nuestra líder nos ha estado llevando acerca de lo que es tener un altar consagrado a Dios y ahora con el tema de los ídolos. Escúcheme acá. Tú no debes pensar en la idolatría en términos de estatuas y de esculturas o de cuadros. Ese es el básico de la idolatría. Nivel 1, principiante, amateur. Ahí. Nosotros tenemos que ir unos pasitos más profundos. Porque aunque usted no tiene estatua, ni reza la estampilla. Esta mañana estábamos riéndonos, Pablo y yo, que veíamos un carro cuya seguridad era bastante cuestionable. Pero creo que el conductor se sentía muy seguro porque de su espejo retrovisor colgaba unas candonguitas. Usted sabe cuál es eso, ¿verdad? El rosario. Esa era toda la seguridad de ese carro. Un rosario. Escúcheme acá. Tú no debes estar pensando en ídolos de esta manera. Más bien, nuestros ídolos son todas aquellas cosas con las que contamos para hacer que nuestras vidas sean significativas. Y aquí la cosa se pone peluda. Dígale a la persona que está a tu lado, la cosa se está poniendo difícil. Es así, escúchame. Nuestros ídolos son aquellas cosas con las que contamos para hacer que nuestras vidas sean significativas. ¿Cómo así, pastor? Son aquellas cosas de las cuales decimos cosas como esta. Yo esto lo necesito para ser feliz. O si no tengo esto, mi vida no vale nada. Es que si fulano se va, yo me... Radicales. Yo no lo tenía aquí, pero la voy a anotar. No, sí lo tenía acá. Usted ha dicho cosas como esa, ¿verdad? Pero luego viene con su cara pelada, diría mi mamá, cito a mi difunta madre, vienes con tu cara pelada delante del Señor a decirle que tú no tienes idolitos. Y los tienes metidos aquí, aquí, aquí y debajo de la alfombra. Amados, no podemos. Y por eso me gusta aquí el texto cuando Pablo refiere como característica de los tesalonicenses que ellos se volvieron de sus ídolos y se convirtieron al único y santo Dios verdadero. Escucha, tus ídolos son aquellas cosas que necesitas para ser feliz. Y que si esas cosas no están, entonces ya no eres feliz. Tu vida no vale nada. Entonces está la novia que el novio la deja y se quiere... No, se quiere desinstalar del sistema. Por favor, escúchame. A veces esos ídolos son el dinero, son las ganas de triunfar, de renombre, que la gente te conozca en tu profesión, ser una persona de bien. A veces tu ídolo puede ser el esposo, la esposa, pueden ser tus mismos hijos, esos motores. Ojo, yo todo lo que hago, lo hago por mis bendiciones, motores, rotores, mujeres luchonas, padres empoderados. Ojo con eso. Todos aquí tienen cara de santos alumbrados con traquitraqui. Pásame tu WhatsApp. Vamos a ver qué están posteando. Porque sus ídolos aparecen oye, uno ve unas cosas en esos estados que uno dice, y este va a la misma iglesia que voy yo. Dame el nombre de tu iglesia y el pastor que te predica. Es usted. Todo tiene sentido. Escúchame. Probablemente tu ídolo puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, el entretenimiento, la música, el deporte. Todas estas cosas se pueden convertir en ídolos. Cosas que te irritan si no lo tienes. Mira, hasta el celular. Hagan la prueba con un adolescente y quiten el celular para que vean cómo se les va ese ídolo. Se tiran, se vomitan. La conversión, amado hermano, implica un traspaso de lealtades. Escúchame con atención. La conversión, amado hermano, implica un traspaso de lealtades. ¿Eso qué significa? Tú antes eras leal a un ídolo, pero ahora le eres leal única y exclusivamente
a Jesús y nadie más que a Él, leal a Jesucristo. En vez de ser leal a tus ídolos con los cuales estuviste luchando, ahora no vives sino para Él. Tú te convertiste para adorar a Jesús, para confiar en Jesús, para servirle únicamente a Él y confiar solamente en Él. Cuando estas cosas no te satisfacen, es decir, cuando la adoración te resbala, cuando sientes fastidios, tienes que revisar porque probablemente hay un ídolo colado, seas consciente o no, que está tomando el lugar que Cristo y solamente a Cristo le pertenece tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Y esa es una característica fundamental. Y la cuarta y última característica que vemos aquí está en el versículo 10. Vamos a leerlo y dice así. Dice, y esperar de los cielos. Entonces vamos a leer desde nuevo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Y esperar, es decir, esto está conectado. Y esperar de los cielos, ¿a quién? Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Una iglesia, la última característica, cuarta y final, una iglesia digna de imitar es una iglesia cuyos miembros viven a la espera de su Señor. Me preocupa cristianos ojo con esto que voy a decir, emocionalmente y genuinamente convencidos de que son creyentes, pero que no piensan en la eternidad. Me preocupa, no he dicho que sea algo que esté pasando en usted, estoy diciendo que me preocupa. Veo creciendo en la iglesia de hoy una idea en que hay que buscar desesperadamente las bendiciones que están en este lado de la eternidad. Y las predicaciones son responsables, y agrego yo, los pastores, ministros, predicadores y todo lo demás de las redes sociales somos responsables en gran medida de que eso esté pasando así. Porque mucha prédica está apuntando al aquí y al ahora. Y se ha convertido la iglesia en una iglesia mediática, una iglesia desesperada por obtener, una iglesia impaciente, una iglesia que se frustra con mucha facilidad y una iglesia que no le importa la eternidad porque ni siquiera se les predica sobre eso. Una cuarta característica es que es una iglesia que debe ser digna de imitar, y cuando estamos hablando de iglesia estamos hablando de ti y de mí. Es una iglesia que vive, escúchame, a la espera del regreso de su Señor. Ustedes se convirtieron y dentro de lo que esperan volver a ver a Cristo. Y sabes que fíjense que hay algo bien interesante. En la Biblia la palabra ansiedad no está puesta como algo positivo. Porque Jesús dice, por nada tenéis ansiedad. Pablo también lo dice. Pero es curioso que cuando se trata de la presencia del Señor en su segundo regreso, en su advenimiento, ahí dice que lo esperamos ansiosamente. Lo único en lo cual Dios le da permiso para que usted se desvele en la noche, tenga pensaderes, tenga ansiedad, es en esto. Desvélese esperando al Señor, anhelando que Él regrese, anhelando que Él venga por usted. Mira lo que dice. Jesús nos va a librar de la ira venidera porque ya nos escogió, lo que habíamos hablado la vez pasada. En Cristo Jesús hemos sido escogidos para poder gozarnos con Él en una gloria que nos aguarda, la gloria manifiesta del Señor. Amados, no hay ninguna gloria en este lado de la eternidad que se compare con las coronas que Cristo nos va a dar. Y esas coronas no se comparan con la gloria de Él porque después nosotros se las vamos a tirar a sus pies. ¿Usted me entiende? Es una gloria incomparable, imperecedera. Esa es la gloria que nos mantiene a nosotros los creyentes, que hace que si nosotros nos morimos con Él. Nos morimos con Él. No hablo aquí de emociones, sé que va a doler, sé que no queremos irnos, pero tenemos en claro que lo haremos con Él, en Él y para Él. Esa es la esperanza, amado, que no avergüenza. Es una parte esencial de nuestra salvación. Si nosotros creemos en Cristo y creemos que Él nos redimió de nuestros pecados y que vivimos ahora para Él, también tendremos que creer que un día vamos a irnos con Él. Un día nos vamos a ir con Él.
Y eso está, en la Biblia está descrito de tal manera que eso no debería generar ni angustia, ni dolor, ni tristeza. He conocido a grandes hombres de Dios, viejitos ya, que han recorrido la buena batalla de la fe y que me han dicho: Carlos, yo quiero ya que el Señor venga y me lleve. Yo no les veo ni angustia, ni dolor, ni rezongadera, ni nada. ¿Están listos para irse? Y he hablado con esos hombres y yo digo: Señor, yo quiero eso. Porque este mundo a uno lo ata. No quiero irme. Amado, usted y yo ya no fuimos. ¿Usted sabía eso? El día que creímos, dice la Biblia, que Él puso ¿qué cosa? Mansiones. Y estamos sentados ¿dónde? Usted no se vaya, usted está allá. ¿Alguien diga amén? Amén. Esa es nuestra bendita esperanza. Una bendita esperanza, amado. No le tenga miedo a la muerte. Porque nosotros tenemos algo más que la muerte. La Biblia dice, y nos predicaba el pastor Nafer el domingo pasado, porque la muerte le fueron arrebatadas las llaves. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro? No lo pudo retener a él, no te va a retener a ti. Es la esperanza que tenemos. Amado, y lo digo diciendo: pastor, ¿y usted por qué dice eso? Amado, yo me puedo morir ahora. Y yo cada vez que digo esas cosas hay más de uno que hace: ay, pastor, Jehová lo reprende. Cálmate. ¿Tú eres inmortal o qué? ¿O tú sabes cuándo te vas a ir? ¿Esta es una probabilidad o no? Pero Dios nos ha llamado a una gloria incorruptible, y los tesalonicenses lo sabían. Vea, esa era una iglesia que estaba en otra dimensión. Ellos estaban en otra dimensión. Había menos Netflix, había menos Petro, menos Tigre, menos cosas que a usted le agarran y le sacuden aquí como si el mundo se redujera a esto. Oye, amado, nos espera una eternidad gloriosa con Él. No hay Donald Trump, no hay nada que usted le pueda quitar o arrebatar de lo que ya Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. No hay nada. No estoy diciendo que usted sea apático, no estoy diciendo que usted sea apolítico. Lo que estoy diciendo es que su corazón no debería angustiarse por esas cosas. Está firmado en la verdad, vivo para Cristo y solamente para Él. Por Él, en Él y para Él. Por Él nosotros nos movemos. Esta mañana usted se levantó porque Él lo quiso. Está usted aquí porque Él lo quiere. Y usted irá hasta donde tenga que ir cuando Él lo disponga. Y el día que nos toque irnos, cantaremos como dice cuando allá se pase lista, o cuando cuán grande es Él. Usted canta esos signos y no le mete cabeza. ¿Qué dice la última estrofa de cuán grande es Él? Cántalo. Me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. de esplendor. Escucha. Le adoraré, Cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Ay, no se me vaya, ya, se me emocionan. Y lo canta y le da, pero cuando está en la cosa, Señor, está, no me quiero ir. Cálmate. Duele, claro que va a doler. Yo no estoy diciendo que no vaya a doler. Para los que nos quedamos es un dolor. Cuando se nos va un familiar. Escúchame. Filipenses 3:22 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también... Oye, léelo porque necesito que lo escuche. Filipenses 3:22, subráyalo. Si no lo tienes, subráyalo. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo dice allí? Ansiosamente. ¿Quién está esperando ansiosamente al Señor? No, usted está esperando ansiosamente que le salga el negocio ese truculento que tiene por ahí. Esa es su ansiedad. En Tito 2:13, mira lo que dice: que aguardamos la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, familia, mírenme acá, ya quiero terminar aquí. El verdadero creyente vive a la espera y al regreso de su Señor. Ese debería ser nuestro consuelo. Es nuestra motivación. Cuando mis papás se murieron, había dolor en mi corazón. Pero ¿saben una cosa? A mí me generó esperanza saber que los viejos
escucharon este mensaje que yo hoy estoy predicando. Ya ellos no están aquí, ellos se sentaban en aquel lugar. Ya no están aquí para escucharme. Y ya no lo necesitan porque ellos están ahora al lado de aquel que es el dueño de este mensaje. Eso da mucha tranquilidad. Y este debe ser un motor para ti, para predicar el mensaje de salvación en tu casa, a tus seres queridos. Porque el día que eso pase, amado, usted no se imagina lo liberador que es que ellos hayan creído en el Evangelio de Jesús. Esto nos motiva a seguir adelante. Cuando las situaciones son sacrificiales, entonces servimos sacrificialmente porque tenemos una esperanza imperecedera. No tenemos una esperanza como la que da este mundo. Vivimos a la espera del regreso de nuestro Señor. Él murió, dice la Biblia, pero también dice que resucitó. Y dice la Biblia que nos va a librar de la ira venidera. Y si tú estás aquí en esta mañana y has escuchado esta palabra, mi amado, yo te invito a que tú puedas poner tu confianza en la persona de Jesucristo, que es el mismo que tiene que este caballero que está aquí, y todos los que hemos creído en él estemos sostenidos, amado. Nosotros no nos sostenemos porque nos va bien. No nos sostenemos porque no nos pasan cosas malas. Nos sostenemos porque a pesar de que nos pasan cosas malas y a pesar que no siempre nos va bien, tenemos una esperanza, una bendita esperanza que no avergüenza. Un día estaremos con Él y para siempre. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Hemos hablado de 4 características de una iglesia que es digna de imitar. La primera característica, que es una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Amado, le propongo, trate de acercarse aquí en este lugar a hermanos maduros en la fe que lo puedan inspirar a usted a tener fe y buenas obras. La segunda característica es una iglesia que propaga el evangelio. Nosotros, amados, estamos llamados a evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. No espere que la iglesia lo mande. Usted debe hacer como los de Tesalónica. Tercera característica, es una iglesia cuya lealtad es a Dios y no a los ídolos. Revísese si usted está teniendo ídolos. Hágase las preguntas duras. ¿Qué pasaría si tal cosa no estuviera? Si la respuesta es me muero, llamado urgente a que se convierta. Digo, a que usted abandone ese ídolo y se regrese al Señor. Probablemente está haciendo de eso su todo y no se había dado cuenta. Y finalmente, la cuarta característica es una iglesia que vive a la espera de su Señor. Si tú esperas a Cristo, amado, tú vas a vivir para Él. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, esta mañana te damos gracias a ti. Y gracias porque hoy concluimos.